Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video completamente de Rainbow Six Mobile, señores. Si es que tenemos nuevamente información, me dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante, y vamos a darle, claro que sí. Bueno, señores, en el día de hoy, hace escasas horas, ha informado actualmente la cuenta oficial de Rainbow Six Mobile de que la beta cerrada finalizará el 8 de noviembre. No se preocupen, tranquilos, ya van a poder jugarla, porque dentro de muy poco tendremos actualmente nueva información. ¿Y cuál es esa información? Bueno, señores, como ustedes saben, Rainbow Six Mobile ha tenido pues una beta muy larga. Ha sido un completo testeo por parte de los desarrolladores. Más de 100.000 personas han podido jugar actualmente el juego mediante códigos, como mi persona que obsequió códigos mediante directos o sorteos, que pues obviamente la gente de Ubisoft se acercó a mí para hacer este tipo de dinámicas, que me pareció muy bueno por parte de ellos acercarse un poco a la comunidad actualmente de dispositivos móviles. Me parece muy bueno, teniendo en cuenta a detalle todo lo que puede pasar o lo que no puede pasar. Y pues, como ustedes saben, al día de hoy logramos jugar Rainbow Six Mobile desde la alfa. La venimos jugando desde la alfa. En fin, ¿qué es lo que pasa actualmente con Rainbow Six Mobile? Este juego, pues, un juego CQB, un juego táctico, 5 vs 5, como un buscar y destruir, pero básicamente mucho mejor, más equilibrado, más establecido, con operadores, con cada especialidad de cada personaje, o operador, como quieras decirle. Pues estará llegando para dispositivos móviles, básicamente el sucesor del Rainbow Six Siege. Es lo mismo que el Siege, solo que para dispositivos móviles con algunos pequeños cambios, ya para que lo sepan. Pues bueno, este juego se prepara para lo que es su lanzamiento global. Primeramente estará llegando una beta para iOS, luego tendríamos una beta global, se espera de que así sea, o incluso se pasen lo que es la beta global y pasen de un solo lanzamiento global actualmente en lo que pueda ser pues para 2023, en el primer cuatrimestre de 2023. Esto por palabras de gente o developers o gente asociada a Ubisoft. Y pues creo que la gente puede estar emocionada con este juego, teniendo en cuenta detalles de que la alfa ya venía con algo muy bueno. O sea, algo que pues a mi gusto y a mi parecer, o sea, era muy importante. O sea, dispositivo enemigo destruido. Ya me destruyeron todo, ¿no? Y entonces, o sea, ya me lo destruyeron. El enemigo está en camino. Que no capturen esta posición. Ok, pues van a venir por la parte de arriba lo más seguro. Y teniendo en cuenta detalle lo que puede pasar, voy a poner esto aquí. Alambre de púas listo. Mira, podemos holdear ángulo. Y sé que aquí tengo uno a la derecha. Aquí puede venir una. Viene uno por la parte de abajo. Sí, vienen todos por abajo. Aléjense de la explosión. Sí. Hostiles localizados. Muerto uno. Muerto otro. La doble ahí. Triple. Ok. Me voy a quitar de ahí porque hay dos ahí. Es suicida irse por ahí, pero bueno. La triple. A ver, vamos a ver. Hay uno arriba. Hay uno arriba, está volteando ángulo. Exploto una granada especial. Esa es buena. Esa es muy buena, esa granada, Smoke. Buena Smoke. Bueno. Los hostiles aseguran el contenedor tóxico. Oh, vamos a perder, loco. Disputamos el objetivo. Recuperen lo que es nuestro. Queda un solo enemigo. Muerto, vamos. Eso es todo, señores. Bueno, como les decía, Rainbow Six Mobile es un juego que, aunque no lo parezca, sí es complicado. No va a ser fácil. Mucha gente piensa de que va a ser muy sencillo, pero en realidad no, es un juego CQB. Tienes que ser paciente, no tienes que ir full rush. Y pues la prueba del delito es que básicamente yo estaba en la parte de arriba holdeando ángulo, pero es que así se juega esto, o sea. Y pues amerita más disparar a la cabeza que disparar al pecho o a las patas. Entonces, ya te imaginas. No va a ser un juego para todos, pero va a ser divertido. Va a ser un excelente juego y teniendo en cuenta detalle lo que se va a venir actualmente para noviembre o incluso para el propio, pues poderosísimo diciembre con Rainbow Six Mobile. Veremos qué pasa con este shooter CQB que pues lo estaremos jugando ya todos en una fecha exacta. Bueno, en fin, me sacó del juego. Qué triste. Y tan bonita que estaba la partida. En fin, cositas de la vida y cositas más. Que pues lo único que pues le tengo que tener en cuenta actualmente ahorita al Rainbow Six Mobile, habiendo dicho esto y que me haya sacado actualmente de la partida,
pues el tema pase de batalla lo van a cambiar. Ellos han estado preguntando muchas cosas. Los agentes, creo que estos serán los agentes con los que terminará sacando el juego su versión global. Me parece bien porque estás hablando de que son actualmente, pues, o sea, son 8 y 8, teniendo en cuenta más el recluta son 9, o sea, 9 estilos de agentes. Me parece muy bueno, o sea, teniendo en cuenta cómo podría salir. Hay más de 9 agentes, obviamente, en Rainbow Six Siege. Creo que hay alrededor de unos 30 en cada bando, por ahí anda. Y pues imagínense cuánto contenido puede tener este juego. Eso es lo bueno cuando hacen un medio port para dispositivos móviles de un juego que ya existe. Que el contenido no te va a preocupar, porque si has visto el contenido de los demás juegos, te vas a dar cuenta de que sí, o sea, el contenido de cada agente es brutalmente exagerado. Entonces, teniendo en cuenta detalle eso, con lo que va a pasar de buena manera para el propio Rainbow Six Mobile, y de alguna manera que esto va a terminar siendo muy bueno para todos, esperemos lo mejor. Y quiero que ustedes tengan ese pensar de que sí, Rainbow Six Mobile va a ser un juegazo, que lo vas a poder lograr jugar, que vas a poder darte ese lujo cuando ya esté en esa beta que va a ser abierta. Ya se probaron servidores, creo que hay que mejorar un poco el contexto de los servidores, creo que es lo que más afecta el día de hoy. El gameplay del juego, los cuadros por segundo, la tasa de refresco, actualmente la jugabilidad y la fluidez con la que va, todo perfecto, no hay ningún problema. No le he visto pegas para hacer una beta. En la alfa no había tantas pegas. Hay algunas cosas que pues pueden obviamente mejorar, como las poses en T y demás, pero esas son pequeñas minucias, teniendo en cuenta de que sí, vas a poder jugar a detalle el juego sin problema alguno. Y lo que importa es eso, al día de hoy. Y pues bueno, ya veremos de qué manera esto afecta completamente a lo que estamos acostumbrados en demás juegos de dispositivos móviles. Así que bueno, no sé, podemos estar al pendiente de todo lo que pueda salir o todo lo que no. Actualmente pues la comunidad de dispositivos móviles ha estado apoyando mucho lo que es Rainbow Six Mobile. Y pues bueno, veremos qué pasa conforme a lo demás. Como ustedes saben, venimos probando desde la alfa. Se espera el lanzamiento global para el primer cuatrimestre de 2023, sin retraso alguno. Esta beta ha servido completamente para que actualmente los desarrolladores, los developers, jueguen con pues gente que está actualmente en el juego, en el mismo juego, que incluso puedan encontrarse, puedan saber las opiniones. Y te recomiendo de que pues disfrutes completamente de todo el contenido que va a traer Rainbow Six Mobile, porque teniendo en cuenta a detalle todo lo que está pasando, pues tendremos muy buena información. Y esto acerca actualmente de las redes sociales del propio Ubisoft, que me parece perfecto teniendo ese tipo de comunicación con lo que son los jugadores, porque si algo sale bien en una beta y se puede comentar qué es lo que ha salido mal, es para ir perfeccionándolo para ese lanzamiento global, para que el juego termine siendo una joya. Se ha comentado lo de los pases de batalla, las skins, y me imagino que mucha gente lo que siempre ha estado diciendo: ok, queremos skins, pero que no sean como las de COD Mobile, que no sean como las de PUBG Mobile, que, o sea, que no tengan ese precio exorbitante de más de $100 por un arma legendaria. ¿Estamos de acuerdo en ello? Ok, perfecto. Y pues bueno, este ha sido el video de Rainbow Six Mobile. Si te ha gustado, déjame tu poderoso like, suscríbete, que es lo más importante, y nos vemos en un próximo video, claro que sí, del Rainbow Six Mobile, cuando salga algo muy importante, alguna nueva información, y cuando lo puedas jugar tendremos esa información a detalle para iOS, cuando salga esa beta, y que nos acepten tranquilamente con Test Flight y muchas cosas más que estarán llegando dentro de poco al medio. Habiendo dicho eso, me despido. Soy Destro32, que la TS14 me los acompañe, y nos vemos en el siguiente video del canal, claro que sí.